Señor Jesús, en el nombre del Señor Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Dios les bendiga mucho esta mañana, este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Anoche, al anochecer, comenzó la fiesta bíblica, la fiesta de Dios, no las fiestas judías, las fiestas de Dios, las fiestas que Dios estableció, conocida como Rosh Hashanah, o literalmente significa cabeza del año, que es el año nuevo donde celebran los judíos. El nombre de Rosh Hashanah es Yom Teruah, y comienza lo que en los que celebran las fiestas se llaman los días santos altísimos o los días santos supremos. Se celebra ese día de Rosh Hashanah, que también es conocido como la fiesta de las trompetas. Y hay muchas personas que creen que cuando Jesús regrese por su iglesia, que Él va a regresar en el día de Rosh Hashanah, porque la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo, al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y durante esta fiesta de Rosh Hashanah se tocan el shofar. Aquí tenemos un ejemplo. Me parece que lo tocan como unas 100 veces. Y hay personas que creen que al sonar el final trompetazo del shofar, que va a suceder lo que en la iglesia llamamos el rapto, que viene del griego harpazo, que significa arrebatamiento. Si eso no es, pues no, realmente nadie sabe el día ni la hora, pero hay personas que creen que va a suceder durante este tiempo, durante el tiempo de Rosh Hashanah. También durante estos días se celebra el día de Yom Kippur, o que llaman el día de la expiación. Es un día donde se ayuna, se pide perdón por los pecados, se reconcilia con las personas que necesitan reconciliación, y finalmente se celebra Sukkot, que significa tabernáculos. Y las fiestas del otoño, hay fiestas de la primavera, fiestas del otoño, estos días muchas personas creen, incluyendo un servidor, que simboliza la segunda venida de Cristo, del Mesías, porque Sukkot significa tabernáculo y significa que Dios habita con el hombre. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, después que el Señor arrebate la iglesia, va a pasar un periodo de 7 años que se llama la tribulación, y después va a suceder lo que se llama la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que muchos piensan que es simbolizada por esta fiesta de Sukkot o tabernáculos, que dice que Dios va a venir a habitar con los hombres desde Jerusalén. Entonces, estas fiestas son fiestas bíblicas, son fiestas de Dios, y también son para la iglesia, ¿no? Esto no es para salvación, ¿verdad? Sabemos que la salvación no es por observar la ley, ritos y fiestas, pero es bendición, son citas divinas, y este día pues queremos reconocer que fueron establecidas por el Señor, y queremos darle gracias a Dios porque, como dice su palabra, un día Él va a regresar con nosotros. No sabemos cuándo, no sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos que un día va a regresar. Entonces este día les deseo un Shana Tová, un Kuhá, que significa que tengas un año bueno y dulce. Tengas un año nuevo, dulce y bueno. Bueno, vamos a orar en nombre del Señor y darle gracias al Padre. Te damos gracias este día, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por este hermoso día, Señor. Oramos por las ofrendas, oramos por los diezmos que se van a dar. Pedimos por Mati, Aileen, Tomasito, allá en el norte de Carolina, Señor, que sanes a mi consuegro, que se recupere completamente. Bendice a Miriam, bendice, Señor, a Cristo, Señor, bendice a Natalie. Y Padre, ayúdanos este día a todos los que nos están escuchando, Señor, que tu bendición sea sobre ellos, y ayúdanos ahora, Señor, a entrar en tu palabra santa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, y por la sangre de Jesús lo pedimos todo. Amén.
Bueno, hemos estado estudiando expositivamente la epístola o la carta a los Corintios. Y este día me quiero desviar un poco, aunque voy a predicar relacionado al tema que hemos estado tratando del Espíritu Santo. Voy a predicar por tópica este día y quiero tomar un tema y quiero enseñarlo porque creo que es muy importante. Entonces este día quiero intitular el mensaje, este mensaje de la llenura del Espíritu Santo es para todos, ¿verdad? Estudiamos el capítulo 12 de la primera carta de los Corintios. La semana pasada miramos el capítulo 13, ¿verdad? Los que han llamado el capítulo de ágape o el capítulo del amor. Y vimos cómo Pablo primero habló sobre la dádiva, el repartimiento de los dones, ¿verdad? Explicó un poco, habló de los 9 dones del Espíritu Santo, pero dijo que el uso de estos dones tiene que estar mezclado con el amor ágape, con el amor de Dios, porque si no, entonces de nada va a servir, no va a haber edificación, ¿verdad? A nadie le importa, a nadie le interesa lo que sepamos si no saben ellos que los amamos. Entonces, todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, los rechazos, los abusos, las demandas legales, las facciones y todos los problemas que había, la inmoralidad sexual, Pablo se empezó a enseñar, no, dice, así no es, ese no es el Espíritu de Dios, ese no es el amor de Dios, y comenzó a enseñarles sobre el amor de Dios sin descartar los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Es muy importante eso. A veces, como dice un dicho, tiramos el agua sucia junto con el bebé, ¿verdad? Y no debe ser así. Tenemos que deshacernos, escuchar todo, deshacernos de lo que no es y mantener lo que es. Y les dijo, por eso la iglesia debe entender que lo que Pablo estaba diciendo es que el uso de los dones del Espíritu Santo debe de estar inmiscuido, debe estar mezclado con el amor de Dios. Entonces la semana que entra, si Dios permite, vamos a ver el correcto uso y la orden de los dones del Espíritu Santo. Pero este día quiero hablar sobre un tema que ha sido controversial, pero quiero enseñar esto porque es muy importante que entendamos que las dádivas de Dios, los dones, los regalos, como quieran llamarlos, es para la iglesia, son para la iglesia, son para nosotros, ¿verdad? Los que hemos sido redimidos, los que hemos sido comprados por la sangre de Jesús, la sangre de Yeshua, tenemos estos hermosos dones, estos hermosos regalos a nuestra disposición, ¿verdad? Dios quiere repartirlos, pero quiero hablar de algo muy importante este día, y por eso he titulado este mensaje, la llenura del Espíritu Santo es para todos. Y vamos a tomar como base el versículo de Judas 1:20. ¿Qué dice? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Ok? Orando en el Espíritu Santo. Entonces, como tema general, quiero hablar sobre orando en el Espíritu Santo, y tema específico, nuestra base espiritual se fortalece cuando oramos en el Espíritu Santo. Entonces necesitamos saber qué significa orar en el Espíritu Santo. Escuchen esto. El viejo fariseo divisaba hacia lo lejos, al parecer enfocado en algún objeto distante que solo él podía ver. Los años no habían pasado en vano y su aguerrido rostro mostraba las arrugas del padre tiempo. Su joven hijo espiritual le observaba preocupado, mas no se atrevía a interrumpir la concentración de este anciano hombre de Dios. Al observarlo, el joven discípulo divisaba que los labios de su mentor se movían aceleradamente y proferían un extraño idioma que jamás había oído. Finalmente, al parecer, el viejo apóstol, con un suspiro de alivio, regresó al presente, miró a su discípulo y le sonrió. Todo va a estar bien, Timoteo, le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual. El Espíritu Santo me reveló que Él abrirá camino para nosotros en la próxima ciudad.
Con gran alivio, el joven evangelista sonrió y cobró ánimo, pues gran trabajo les esperaba en la próxima ciudad. ¿Ven? Entonces, el apóstol Pablo escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Y ahorita vamos a ver una clave que creo yo que hizo posible que Pablo recibiera tanta revelación de parte de Dios. Entonces quiero proponer algo. Este día propongo yo que la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas está a la disposición de todo creyente. Lo voy a volver a leer. La llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas está a la disposición de todo creyente. Entonces, en el libro de los Hechos podemos ver que el Espíritu Santo, no siempre, pero se recibía cuando los apóstoles imponían manos sobre las personas. Vamos a ver. Dice, en cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Los apóstoles imponían las manos sobre ellos y recibían el Espíritu Santo. Ahorita vamos a ver algunos términos que se han usado: llenura, recibimiento, bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poco sobre eso y vamos a clarificar un poco lo que significan los términos. Entonces, escriban sus papeles. La llenura del Espíritu Santo es una ocurrencia distinta de cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador o cuando somos bautizados en agua. Es un suceso distinto. Y vamos a ver el siguiente. Dice, aquí tiene, no, regrese, por favor. Okay. Entonces, es un acontecimiento distinto. Cuando, nosotros somos salvos por gracia, por la fe en Jesús, ¿verdad? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Nuevo Testamento siempre está hablando de fe, creer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que recibirlo por fe, tenemos que creer. No es una oración sencilla donde dice, oh Señor, hazte el Señor de mi vida. No, se tiene que creer con el corazón, ¿verdad? Eso es algo que sucede, una transacción espiritual que sucede cuando alguien de veras recibe a Jesús como su Salvador. Pero no quiero hablar de eso, sino simplemente quiero decir que la llenura o el recibir el Espíritu Santo es un acontecimiento diferente de cuando uno recibe a Jesús como su Salvador. Puede suceder en ese momento también, pero no siempre sucede así. Ahorita vamos a ver. Entonces, el recibimiento del Espíritu Santo puede ocurrir al mismo tiempo de ser bautizados, pero es un suceso diferente. Fíjense en esta escritura, Hechos 8, de 12 al 15, dice: pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué es lo que creyeron? Creyeron el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? Creyeron, se bautizaron. Entonces, tiene que ser en orden, ¿verdad? Hay muchas personas que se bautizan, pero no han nacido de nuevo, porque no se les ha explicado que tienen que creer en el Señor, tienen que recibirlo en el corazón primero y después bautizarse. Por eso les dijo, le preguntaban a Pedro, y Pedro les dice, arrepentíos, ¿verdad? Reciban, crean, aparten sus pecados, reciban al Señor y bautícense, dice en Hechos 2:38. Entonces, ¿qué pasó aquí? Creyeron el Evangelio que Felipe les predicaba, recibieron al Señor
y se bautizaron. Estaban salvos, ¿verdad? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ok, ya eran salvos, habían recibido al Señor, habían nacido de nuevo, fueron bautizados en agua, pero después recibieron lo que se llama la llenura o el recibimiento del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue a predicar a la casa de Simón? ¿Se acuerdan que, perdón, cuando el centurión mandó a llamar a Pedro a la casa de Simón? Y fueron, y cuando estaba predicando, descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Okay? Es un acontecimiento aparte de cuando la persona nace de nuevo o cuando se bautiza. Quiero hacer énfasis en eso, porque muchas personas se confunden con esto. Ok, entonces escriban sus papeles. El bautismo en el Espíritu Santo sucede cuando la persona es salva o nacida de nuevo. Ahí es donde ha habido un poco de confusión con los términos, ¿verdad? Han llamado el bautismo del Espíritu Santo cuando hablan en otras lenguas, pero ese es un suceso diferente. El bautismo en el Espíritu Santo sucede cuando la persona recibe a Jesús como su Salvador, cuando es nacida de nuevo. Fíjense lo que dice aquí en 1 Corintios 12:3, esto lo vimos hace como 2 o 3 sábados, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, cuando una persona es nacida de nuevo, el Espíritu Santo viene y los bautiza, los sumerge completamente de dentro hacia afuera y pasan a formar parte del cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Sí entienden? Porque si no, hay mucha gente que no va a ser salva, porque hay mucha gente que no ha recibido la llenura del Espíritu Santo, muchos creyentes, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es el don del Espíritu Santo, es algo que está disponible para nosotros, pero esa parte de cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, somos bautizados en el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿verdad? Y llegamos a ser parte del cuerpo del Mesías. Por eso dice, primero les predicó Felipe, creyeron, fueron bautizados, eran salvos, pero aún no recibían el don del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Vinieron Juan, vinieron Pedro, impusieron manos, ¿y qué? Recibieron la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas o idiomas sobrenaturales. ¿Ok? Quiero hacer esa distinción porque es importante. Es importante. Yo he escuchado a gente que dice, si tú no has hablado en lenguas no eres salvo. O implican eso, y eso no es cierto. Eso no es cierto. La salvación viene por fe en Jesús. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, se vuelve de sus pecados, le entrega su corazón al Señor, entonces es nacida de nuevo y confía en el Señor. Yo he conocido personas que hablan en lenguas y viven como el diablo. He conocido a personas que no tienen el recibimiento del Espíritu Santo y son una de las personas más santas que yo he conocido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ellos y ellos se sujetan al Espíritu Santo. ¿Se entienden? Entonces, es como celebrar las fiestas bíblicas. No es para salvación, es para bendición. Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, tenemos un componente tan importante que necesitamos para llevar a cabo la guerra en contra del enemigo. Y por eso es que quiero explicar esto, ¿verdad? Intitulé este mensaje, la llenura del Espíritu Santo es para todos. Espero que no se estén confundiendo nomás. La salvación, el bautismo del Espíritu Santo es distinto a la llenura o el recibimiento del Espíritu Santo con la evidencia de hablar
en otras lenguas o en idiomas sobrenaturales. Ok, entonces el enemigo ha sembrado mucha confusión sobre esto. Vamos a ver ahí, ¿dónde está? Ok, no, regrésate. Ok. Entonces, el enemigo ha sembrado mucha confusión sobre esto, sobre las lenguas. ¿Verdad? Y hay denominaciones enteras que no quieren saber nada de hablar en idiomas sobrenaturales o en lenguas. ¿Verdad? Y esto ha sido el enemigo, ha sido el diablo que con mucho éxito ha apagado estos dones. Hay personas que dicen, y grandes maestros que yo admiro, ¿verdad? Escucho muchas de sus enseñanzas porque están basadas en la Biblia, pero ellos dicen que estos dones no son para hoy. Pero eso es mentira del diablo, porque si alguna vez necesitamos las armas espirituales, es en estos días. Por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces todos estos dones espirituales que son para la edificación de la iglesia sirven para hacer guerra en contra del enemigo, para derribar esas fortalezas, ¿verdad? Entonces por eso el diablo es como alguien que va a ir a la guerra y le quita su arma al enemigo. ¿Qué va a pasar? Pues no nomás el enemigo no va a poder hacer nada, sino que vamos a poder derrotarlo porque no tienen armas, ¿verdad? Y no tengo que dar ejemplos de cómo están muchas iglesias ahora que han apostatado, se han apartado de la verdad, de la doctrina verdadera, ¿verdad? Ordenando homosexuales, ordenando lesbianas, diciendo que Jesús no nació de una virgen, diciendo que no es el único camino a Dios. ¿Qué pasó? El enemigo desarmó a la iglesia, le quitó sus armas, y cuando menos pensó, muchas personas se han apartado de la fe. Siguen yendo a la iglesia, siguen haciendo cosas buenas, pero los actos de amor tienen que estar basados en la verdad de la palabra de Dios, si no, de nada va a servir, ¿verdad? Un día vamos a llegar al cielo y van a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca os conocí. Nuestras obras, lo que hacemos para el Señor, tiene que estar basado en la verdad de la palabra de Dios. Si no, de nada nos va a servir. Ok, entonces, hablando de eso, escriban sus papeles. Hay diferentes tipos de lenguas o idiomas sobrenaturales. La semana pasada o antepasada dijimos que lenguas viene de la palabra griega glosa, que significa lengua, idioma, o también un pueblo, como por ejemplo a los ingleses los llaman ingleses porque hablan inglés, a los franceses los llaman franceses porque hablan francés. Se usa esa misma palabra. Entonces dice 1 Corintios 12, 28, dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a lo tercero maestros, luego a los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Nótese que no dice lengua, dice lenguas. Hay más de un tipo de lengua y hay cuando menos 4, y vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, hay idiomas celestes, idiomas humanos. Dentro de los idiomas celestes hay cuando menos 4 tipos de idiomas. El primero, idiomas para autoedificación. Idiomas para autoedificación. Vamos al siguiente. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando una persona está hablando en este tipo de lenguas, en idiomas sobrenaturales o lenguas, no entiende lo que está diciendo, pero se está autoedificando, está orando en idiomas sobrenaturales.
¿Y qué está pasando? El Espíritu Santo está bajando en una computadora, en su espíritu, misterios. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios, Dios le está dando revelación. Entonces, con el tiempo, lo que Dios le reveló en su espíritu, en el hombre espiritual, comienza a pasar a su mente. Le da esta revelación. Y es cuando o enseña o da una palabra o lo que sea, pero él mismo no entiende lo que está hablando, ¿verdad? Cuando hablamos en idiomas sobrenaturales, no entendemos lo que estamos hablando. Entonces, estas lenguas hablan misterios en el espíritu, pero ellas edifican a la persona que las habla. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:4, dice: el que habla en lengua extraña, en glosa, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Esa es otra enseñanza que vamos a ver la semana que entra. Pero cuando estamos hablando en lenguas en el espíritu, dice, nos estamos edificando a nosotros mismos. Acuérdense de el versículo tema que tenemos. Dice, pero ustedes, amados hermanos, síganse edificando sobre la base de su santísima fe, oren en el Espíritu Santo. ¿Ok? Y es muy interesante. Pablo deseaba que todos hablaran en lenguas. Vamos a ver el siguiente, ¿no? Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos empieza a edificar. Empezamos a crecer. Tal vez esa edificación no suceda inmediatamente, pero Dios comienza a darnos cosas, a descargar cosas a nuestro espíritu, y eso comienza a edificarnos. Se van a dar cuenta tal vez los que me estén oyendo que practican orar en lenguas o en idiomas sobrenaturales, se van a dar cuenta que cuando lo hace uno, llegan ataques severos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que seamos edificados. Es otro tema, podemos hablar de eso después. Entonces Pablo decía, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un arma poderosa, es algo un arma muy efectiva en contra del enemigo. Entonces, escriben sus papeles. Entonces, orando o orar en el Espíritu es simplemente orar en idiomas sobrenaturales o orar en lenguas. Fíjense lo que dice 1 Corintios 14:14-15. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Entonces, todos entendemos orar con el entendimiento, ¿verdad? Señor, bendice a mi familia. Señor, sáname. Señor, te pido por esta situación. Estamos orando con el entendimiento, pero Pablo dice también que pues oraré con el Espíritu, orando en el Espíritu Santo, orando en idiomas sobrenaturales o lenguas, como le quieran llamar, porque dice que el que ora en lengua desconocida, dice, mi espíritu ora. Estamos orando, hablando misterios. Después vamos a ver otra manifestación del Espíritu Santo. Pablo hablaba en lenguas más que ningún otro. Una clave. Vamos a ver que sí. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, ¿qué pasa? Recibe revelación. Pablo escribió como 3/4 partes del Nuevo Testamento, y yo creo que hablaba en lenguas todo lo que podía. ¿Y qué estaba pasando? Dios le estaba dando revelación. Estaba en la prisión, cuando estaba encadenado, orando en el Espíritu, orando con entendimiento, orando en el Espíritu. Dios le estaba descargando revelación, ¿verdad? Escribía la carta a los Corintios, escribía a las cartas prisionales, ¿verdad? Cuando estaba escribiendo, estaba recibiendo revelación por el Espíritu Santo.
por el Espíritu Santo. Ahora, no es suficiente nomás orar en el Espíritu. Tiene que ser basado en una vida santificada. Como les digo, yo he conocido personas que hablan mucho en idiomas sobrenaturales, pero no viven una vida santa. Entonces, para que lo que Dios nos da, los dones y todo funcionen bien, sean eficaces en nuestras vidas, tenemos que caminar primeramente en qué aprendimos la semana pasada, en el amor, ¿verdad? En el amor hacia otros. Tenemos que vivir vidas santificadas, ¿verdad? No andar cometiendo pecado, no andar en adulterio, no andar en vicios, no andar yendo a lugares que no debemos de ir, no andar viendo lo que no debemos de ver, ni escuchando lo que no debemos de escuchar, sino vivir en vidas santificadas. Y esto, el amor, la santidad mezclada con los dones del Espíritu Santo, con la revelación, son armas poderosas. Son poderosas en Dios, ¿verdad? El enemigo nos teme cuando estamos viviendo una vida santificada delante de Dios y venimos en contra de Él, porque sabe que Dios nos va a respaldar. Dios solamente respalda su palabra. Entonces, como les digo, si nosotros queremos andar en guerra espiritual, o echando fuera demonios, o luchando lo que sea, pero no vivimos vidas santificadas, el diablo se va a reír de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Vivir en obediencia a la palabra de Dios. Resistir al diablo y de vosotros huirá. ¿Verdad? Entonces no nomás es simplemente tener el don, no es simplemente ejercer dones. Tiene que estar basado en la verdad, en una vida santa, en una vida llena de amor, en una vida recta delante de Dios. Eso es muy importante que entendamos. Es muy importante que caminemos bien delante del Señor para que seamos eficaces, seamos efectivos en nuestra lucha en contra del enemigo. Eso es tan importante que comprendamos. Por eso dijo Pablo, ¿sabe qué? Puedo hablar en las lenguas celestes, angelicales, puedo conocer todo conocimiento, todo misterio, pero dice, si no tengo amor, de nada me sirve. Soy como un instrumento que nomás está haciendo ruido. Es todo. Y el enemigo se va a reír de nosotros. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús, el cual Pablo predicaba. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasó? Le dijeron los demonios, mira, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero tú ¿quién eres? Y les pusieron una arrastrada y salieron desnudos corriendo de allí. Es lo que pasa cuando el enemigo sabe cuando nosotros no estamos viviendo bien delante de Dios. Él sabe. Y por eso tenemos que vivir una vida santificada. Y cuando estamos bien con Dios y mezclamos esto con el uso de los dones espirituales, entonces vamos a ser unos terroristas espirituales en contra de las huestes malignas. ¿Verdad? Cuando los demonios oían el nombre de Jesús, temblaban. Cuando escuchaban el nombre de Pablo, los apóstoles temblaban, porque vivían vidas rectas delante de Dios. Entonces, la pregunta es, cuando el enemigo escucha tu nombre, ¿tiembla o se ríe? ¿Verdad? Estamos en los días santos supremos donde debemos empezar a enfocar nuestra atención en el Señor y ver si hay algo en nuestras vidas que debemos de rectificar delante de Dios y ponernos en bien con Él. ¿Verdad? No nomás es hablar en lenguas, no nomás es tener el don de conocimiento, no nomás es sanar enfermos, hacer milagros, no nomás es tener el don de la fe o de la sabiduría, no nomás es interpretar lenguas, sino tenemos que vivir en obediencia, vivir en santidad delante del Señor, porque Él viene pronto. Ok, entonces, este don, la llenura, el recibimiento del Espíritu Santo, es el único don que podemos ejercer cuando queramos. Podemos ponernos a orar en el Espíritu cuando queramos. Tal vez vamos en el carro manejando, tal vez estamos en la casa, tal vez vamos al trabajo, donde quiera que estemos,
podemos empezar a orar en el Espíritu, orar en lenguas. Muchas veces a mí me ha tocado que no sé cómo orar. Digo, Señor, ya te he pedido de esta manera, estoy confundido con esta situación, no sé qué hacer. Y me pongo a orar en el Espíritu por un tiempo. Y cuando siento paz, de repente siento paz, entonces ya termino y le digo, Señor, gracias. No sé lo que pasó, pero sé que hubo una contestación. Ok, ahora, idiomas para interpretación. Entonces, hablamos de cómo este don de la llenura es diferente al don de géneros de lenguas que se habla en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Este don requiere interpretación. Son los géneros de lenguas que se hablan en una congregación, pero requiere interpretación. Fíjense lo que dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Este don requiere interpretación. Entonces, estas lenguas o idiomas son diferentes a los idiomas para autoedificación. La llenura del Espíritu Santo es para autoedificación. Estos idiomas solo se manifiestan cuando el Espíritu Santo lo permite y requieren interpretación. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, el don de lenguas, lo podemos ejercer cuando queramos, pero cuando hay una palabra en lenguas en una congregación, ese don es controlado por el Espíritu Santo y requiere interpretación. Por eso es importante que si nosotros queremos el don de diferentes géneros de lenguas, que también le pidamos al Señor interpretación. La semana que viene vamos a ver, de nada sirve que yo me pare aquí hablando en lenguas, ¿y qué va a pasar? La Iglesia Católica en siglos pasados tenían sus servicios en latín. ¿Quién los entendía? Solamente los sacerdotes que hablaban latín, ¿verdad? La gente entraba, decía, oh, mira, se oyó bonito. ¿Qué dijo? No tengo idea. Salían sin edificación. Es lo mismo con lenguas. Si yo me pongo aquí a hablar una lengua y no hay interpretación, entonces de nada va a servir. Este verso ha sido usado en el pasado para decir que las lenguas o los dones espirituales no son para todos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Las consecuencias. Ha causado que mucha gente no busque la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Es más, hay denominaciones que dicen que son del diablo las lenguas. Han dicho eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ha trabajado eficazmente para robar a la iglesia de esa arma tan poderosa de la autoedificación y también la revelación que Dios da a la iglesia. Porque ¿son para qué? Son para edificación, para que la iglesia crezca, ¿verdad? Y por eso es que el enemigo ha atacado sin misericordia. Y hay denominaciones que dicen, ¿sabes qué? Eso es del diablo. Y cuidado con eso. Porque la palabra de Dios dice que el único pecado que es imperdonable es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Si nosotros vemos ese contexto, nos vamos a dar cuenta que la blasfemia del Espíritu Santo es atribuir la manifestación de Dios, el poder de Dios, al enemigo. Los fariseos estaban diciendo que Jesús echaba fuera demonios por Belcebú. Y fue cuando Dios les dijo, miren, si ustedes ofenden o blasfeman en contra del Hijo del Hombre, en contra de Jesús, les será perdonado. Porque blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón. Entonces, tienen que tener cuidado cuando están atribuyendo el poder de Dios al poder del enemigo. Y es bíblico, está en la Biblia. Simplemente que han razonado, lo han explicado fuera de el uso para la iglesia. Han dicho, esto no es para hoy. Punto y final. ¿Ok? Porque a veces causa controversia. Pero desde el principio ha habido controversia con relación a los dones. Cuando los primeros discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, decían que estaban borrachos. Entonces no debemos nosotros de acobardarnos, no debemos nosotros de dejar de buscar lo que es de Dios simplemente porque va a causar controversia. ¿Por qué?
porque el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu, porque se disciernen espiritualmente. Pero si no las buscamos, si no buscamos lo que tiene Dios para nosotros, no vamos a ser los siervos eficaces que Él quiere que nosotros seamos. Ok, ahora vamos a ver lenguas o idiomas para los incrédulos. Escriban sus papeles. Estas lenguas o idiomas son idiomas terrenales que el creyente habla sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para alcanzar a los incrédulos. Yo tengo testimonios de personas que han pasado eso. A mí nunca me ha pasado, pero hay personas que les ha sucedido. Fíjense eso, Hechos 2:6 dice: y hecho este estruendo, cuando cayó el Espíritu Santo por primera vez, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Y qué pasaba con esto? Sabían que los que estaban hablando en su idioma eran galileos, y a los galileos los despreciaban, porque eran personas pobres, sencillas, en la mayoría de los casos sin educación, algunos analfabetas, y de repente los empezaron a oír hablando su propio idioma y dijeron: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no son galileos estos? ¿Y por qué estoy oyendo que están hablando en mi idioma? ¿Verdad? Porque venían judíos de todo el mundo conocido en ese tiempo a celebrar lo que se celebró en ese día, Shavuot, o el día del Pentecostés, ¿verdad? El Shavuot fue cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, o el día del Pentecostés. Y en el día del Pentecostés, en Shavuot, fíjense, son fiestas del Señor. Dios mandó su Espíritu Santo. No es coincidencia. Por eso tenemos que aprender a entender sobre las fiestas bíblicas, porque tienen mucho significado. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Esta manifestación, de repente empiezas a hablar un idioma terrenal que nunca recibiste ¿cómo se dice? Educación, nunca aprendiste ese idioma, pero lo estás hablando. Una ocasión escuché el testimonio de una personalidad de la radio, ¿verdad? Que estaba entrevistando no me recuerdo el nombre de esta persona, pero comenzaron a hablar, y me parece que fue en Alemania. Entonces lo que estaba pasando es que estaban ellos hablando, pero estaban hablando en inglés. Ya ven que el inglés se habla en todo el mundo. Entonces terminaron la plática, y al tiempo esta persona que entrevistaron, que dio una enseñanza, pero en inglés, se acercó una persona y le dijo: hermano, lo quería conocer, como les digo, no me recuerdo el nombre, pero dijo: hermano, le dijo, muchas gracias por tu mensaje, yo no sabía que tú hablabas alemán. Y le dijo: hermano, pues, hermana, yo no hablo alemán. Dice: claro que hablas alemán, yo te escuché en la radio. Dices una enseñanza sobre esto, lo otro, y lo hablaste en perfecto alemán. Y dijo el hermano: pues, hermana, discúlpame, pero yo no hablo en alemán. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que hubo una manifestación del Espíritu Santo en una lengua terrenal que nunca había estudiado, pero que Dios usó para que esa persona fuera edificada, ¿verdad? ¿Y qué tienen estos dones en común? Que solamente se manifiestan cuando el Espíritu Santo quiere. ¿Ok? Esto es algo que se manifiesta cuando el Espíritu Santo quiere. Y finalmente, lenguas o idiomas para interceder. Esto es muy importante. Este don también es por la voluntad del Espíritu Santo. Hay veces cuando el Espíritu Santo nos ayuda a orar por alguna persona o alguna situación. Y dice que el mismo Espíritu Santo ora por nosotros. Fíjense lo que dice aquí en Romanos. Dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Yo he experimentado esto. A veces estoy orando por personas con un problema,
y francamente no sé cómo orar, y de repente el Espíritu Santo te toma, empiezas a llorar, empiezas a gemir, ¿verdad? No necesariamente estás hablando a un idioma, sino que estás gimiendo. Por eso dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Y después me doy cuenta que esa persona estaba pasando por los momentos más difíciles en su vida. ¿Cómo sabes esto? No lo sabes, sino que el Espíritu Santo te pone a alguien en su mente y comienzas a orar por ellos, y de repente comienzas a sentir como un sentido de ¿cómo se le llama? ¿Qué palabra sería? De urgencia. Y comienzas a orar y empiezas a gemir, y después te das cuenta que el Espíritu Santo estaba intercediendo por esa persona por medio de ti en un idioma inentendible, ¿verdad? Es una manifestación del Espíritu Santo. Y todo esto para decir que los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia. Entonces, para terminar este día, quiero decir, escriban sus papeles. Finalmente, el apóstol Pablo nos exhortó a no impedir a los creyentes hablar en lenguas. Yo pienso que el Señor le había revelado todo lo que iba a pasar después de su ministerio. Lo que iba a pasar, fíjense lo que dice, no puse la escritura. Es 1 Corintios 14, 39. 1 Corintios 14, 39. Déjenme leerlo porque es importante. Primera carta a los Corintios. (14:39) dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis al hablar en lenguas. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Muy importante, ¿verdad? Entonces, vamos a la conclusión. Dice: la llenura del Espíritu Santo, o el recibir el Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo, como queramos llamarlo, está disponible para todo creyente. Como toda dádiva de Dios, esto se recibe por la fe. Entonces, este día quisiera terminar con una pregunta: ¿cómo puedo recibir el Espíritu Santo? Como hablamos en la conclusión, toda dádiva de Dios, todo lo que viene de Dios, se recibe por fe. La salvación, las cosas que le creemos, se recibe por fe. Y el recibimiento del don del Espíritu Santo también se recibe por fe. Entonces yo quiero animarte. Tal vez te dijeron que no, hermano, no son para ti las lenguas, o tú dices no son para mí. Yo te quiero decir que sí son para ti, las necesitas para autoedificación. Pero ¿cómo se recibe? Pídele a Dios. Dile: Señor, dame el don del Espíritu Santo, o lléname con tu Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tenemos un testimonio, ¿verdad? Cuando estábamos en Phoenix, Arizona, uno de los jóvenes que bautizamos, él quería el Espíritu Santo. Y en una ocasión oramos por él, y yo le dije: pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo, pídele a Dios el don del Espíritu Santo. Y se lo pidió. Yo me recuerdo, oramos con él, nada pasó. Y me recuerdo que teníamos oraciones a las 6 de la mañana, y nos juntábamos para orar. Y cuando estábamos en medio de la oración, se vino el poder de Dios, y de repente comenzó a hablar en otras lenguas. Nadie lo tocó, nadie le impuso las manos, nadie le dijo ora de esta manera, sino que el Señor soberanamente vino y lo tocó. Entonces, yo te quiero decir una cosa: mira, todo se recibe por fe. Tal vez me estás escuchando en esta mañana
no habías oído de los dones del Espíritu Santo, nunca se te había enseñado, o se te había dicho que no son para hoy, o simplemente que no era para ti. Yo te quiero decir, si eres creyente en el Señor Jesús, si tú le has entregado tu corazón, has nacido de nuevo, la llenura del Espíritu Santo es para ti, es para todos. No estoy ahí para imponerte las manos, para que lo recibas, pero para el Señor no hay tiempo ni hay espacio. Y el Señor te puede llenar, te puede dar el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, otros idiomas, si tú se lo pides y tienes fe. Tal vez no te lo dé hoy, pero yo te garantizo que si tú le pides con todo su corazón y dices, Señor, yo quiero todo lo que tienes para mí, yo quiero ese don, quiero que me llenes del Espíritu Santo, porque quiero orar, aprender a orar en el Espíritu. Dice, oraré con el entendimiento, pero también oraré en el Espíritu, cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el Espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, ahí en Judas, lo que leímos, dice, pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, que la base es Jesús. Dice, oren en el Espíritu Santo. Oren, tomen tiempo para orar en lenguas, orar en idiomas sobrenaturales que el Señor nos da. Vamos a orar y yo te voy a ayudar a orar y pídele con fe. Si tú quieres que el Señor te llene de su Espíritu Santo, ora con fe, pídele con fe este día. Si te lo da este día, gloria a Dios. Si no, créelo, cuando menos esperes. Tal vez en una oración estés alabando, tal vez el Señor venga y te llene de su Espíritu Santo, pero pídeselo, lo necesitamos, lo necesitas. Especialmente en esos tiempos donde estamos viendo que la oscuridad se apodera más y más de este mundo, necesitamos el poder y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Entonces, de pie, todos vamos a orar. Padre, en tu nombre santo te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, sino que has mandado tu precioso Espíritu Santo que esté con nosotros, Señor. Padre, en estos momentos yo quiero orar por todo aquel que escuche mi voz. Señor, que desee todo lo que tú tienes para él o para ella. Y Señor, en estos momentos yo te quiero pedir, Señor, que los llenes, Padre, que les des el don del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que lo hagas, Señor. Hazlo, Señor, te necesitamos todo lo que tú tienes para nosotros, Padre. Y es por eso que te lo pedimos este día. Ora conmigo ahora. Una oración muy sencilla. Señor, ahora por fe, yo creo que el don del Espíritu Santo es para mí. Y en estos momentos, en el nombre de Jesús, yo te pido que me des el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora comienza a orar, comienza a glorificar al Señor, comienza a darle gracias. Bendice el nombre del Señor. Te bendecimos este día, te alabamos, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque estas cosas no son de los hombres, no son inventos de hombre, no es revelación de la carne, Señor, sino que es revelación de lo alto, revelación divina, revelación de tu precioso Espíritu Santo. Y ahora en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que mandes tu Espíritu Santo y que llenes, Padre, a las personas que han recibido este don por fe. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, te pido, Señor, que mandes tu precioso Espíritu Santo. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el poder, sea la alabanza, sea la adoración, toda gloria, Señor, sea dada a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, lo creemos todo. Amén. Amén, pues vamos ahora a recibir la bendición.
Y decimos Shana Tuva Tukah, que quiere decir que tengas un feliz año nuevo, bueno y dulce. Que Dios te bendiga. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, su shalom, te llene de su precioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías, lo pedimos todo, lo creemos todo. Amén. Dios te bendiga. Tengas una hermosa semana. Amén. Shabbat Shalom. Dios te bendiga. Shabbat Shalom.